El tema para hoy, aquel tema que tengo en mi corazón compartir con vosotros, es el que tiene en el título en la hoja que estáis recibiendo: naturaleza y dinámica de la tentación. Porque pocas cosas hay en esta vida con las que tengamos que vernoslas tan a menudo como es la tentación. Y desafortunadamente, pocas cosas, tengo la impresión, a veces, pocas cosas hay en la vida cristiana con las que tengamos tan poca precaución, o tan poca formación, o tan poca conocimiento como es la propia tentación. Al final nos vemos a diario viéndolas en unos entornos y situaciones para los que a veces, honestamente, creo no tenemos la suficiente, digamos, preparación, porque no solo es cuestión de tener conocimiento bíblico, de tener espiritualidad, sino de saber cómo funciona. Esto es como todo en la vida. Estudiar no es coger un libro y ponerte a leer. Hay unas técnicas, unas cosas que conviene que aprendas cuanto antes y sacarle partido a tu cerebro, y entonces entienden mejor. Bueno, me gustaría comenzar con un gráfico, por favor, Josu. A ver si entendemos esto. Este no, este tampoco. Bueno, entre tanto, mirad, todos los aquí presentes, todos los que me estáis escuchando, sois lo que yo llamaría criaturas del abismo. Porque todos los que estamos aquí, yo por supuesto también... No, atrás. Ah, no, este es aquí. No, ahí. Uy, estás desvelando los secretos de la mañana ya. Repito, todos los aquí presentes, vamos a explicar este gráfico que es importante. Todos los aquí presentes son lo que yo llamaría criaturas, eres lo que yo llamaría una criatura del abismo. Porque todos hemos nacido en ese abismo. El abismo del pecado es un lugar horrible, es sucio, es corrupto, es oscuro y es malo. Algunos de nosotros, por la gracia de Dios y por un acto milagroso, nos ha rescatado de ese abismo y nos ha llevado a la montaña de la salvación. Y ahí es donde estamos viviendo junto a Dios, en comunión con el Padre. Esto se hace posible a través de la conversión y de la redención de Jesucristo. Y ahí estamos viviendo en santidad. Claro, aquí tenemos un problema. Es que realmente por naturaleza, aunque seamos adoptados por Dios, somos criaturas del abismo. Y hay una tendencia, esto tienes que tenerlo claro, esto hay que ser sincero, hay una tendencia innata al pecado. Tú eres así. Y yo también, porque soy criatura del abismo. De hecho, yo me confieso, yo frecuento el abismo del pecado habitualmente y a veces hasta me paso temporadas allí. Claro, ¿cuál es la situación? La situación ahora sería, que es lo que yo me he preguntado 1000 veces en mi vida: ¿cuánto puedo acercarme yo a ese abismo del pecado sin caer en el pecado? ¿Cuál es lo que ahora se está tan de moda, mi área de confort en la montaña de la salvación? ¿Cuánto puedo moverme yo? ¿Cuál es el límite? Porque si doy un paso más, me caigo. ¿Entendéis la situación? ¿El esquema lo entendemos? Ahora no levantes la mano, pero tienes que contestar esta pregunta. ¿Estás de acuerdo con él? ¿Te parece bien descrito? No contestes. Bueno, sí, pero en tu corazón, no quiero... Porque si crees que esto es correcto y crees que esto está bien descrito, estás suspendido. Esto no es así. Esto es lo que yo creía, esto es lo que creímos todos y esto no es así. Ahora viene... Esto no es así. Esto está mal explicado. Y está mal explicado, si a ti te parece bien es porque tienes una idea equivocada. Esto, repito, esto no es así. El abismo del pecado existe. Lo que no existe es el borde del abismo, hermano. Lo que separa la montaña de la salvación del abismo del pecado, fíjate qué sutil es la cuestión, no es un borde fácil. Si hubiese un borde, todos pararíamos aquí en bordes. Lo que nos separa del fracaso absoluto de nuestro pecado es una sutil ladera, curva, de pendiente cada vez mayor. Este gráfico está bien hecho. Así es tu vida real. ¿Dónde está el límite? No hay límite.
Lo único que tiene plano, no hay nada plano. Tal vez la cima o la montaña de la salvación es plana, pero cuanto más te alejes, sea 1 centímetro, sea 10 metros, más curva es y más fácil es caer. Y como te acerques lo bastante al abismo del pecado, fíjate, hay un momento que ya es casi vertical, ya no hay solución, es inevitable caer en él. Yo creo que esta situación se corresponde bastante con la realidad que vivimos los humanos y especialmente los cristianos. Bueno, los humanos no viven este problema, porque como viven directamente en el abismo del pecado, nunca fluctúan entre la montaña de la salvación y el abismo del pecado. Los cristianos sí. Y creo que esto es lo que enseña este pasaje que hemos leído en Santiago capítulo 1, versículos 25 a 15. Así es que si no os importa lo voy a leer otra vez. Y veamos. Además, Santiago aquí no desperdicia una palabra, este pasaje, que es corto, pero contundente. Alguien me ha dicho, ¿vas a predicar? ¿De qué vas a predicar? Y cuando os he dicho, me ha dicho, nada más. Digo, nada más, si no tengo intención de acabarlo, porque no voy a dar tiempo. Porque es que es denso. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es la situación? A ver, 4 cosas hay que tener presentes de esta mañana que están escritas en esas cuartillas que habéis recibido. La primera es que debes tener ánimo, porque se puede resistir a la tentación. La segunda es que la fuente de la tentación, ten cuidado, está en tu interior, eres tú mismo. La tercera, la tentación es todo un proceso. Y la cuarta es que el pecado es la consecuencia de la tentación. Pero vayamos por parte, mira. Primera cuestión, y esas son unas palabras muy alentadoras y conviene empezar por ahí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado, acuérdate, quiere decir feliz. Luego entonces, y así empieza Santiago, quien resiste la tentación, quien se esfuerza por no sucumbir a sus impulsos naturales pecaminosos, no es una persona frustrada, no se va a producir una lesión psicológica. Todo lo contrario, va a experimentar felicidad después. Porque bienaventurado es feliz. Por eso hay que tener ánimo. Y luchar contra nuestras tentaciones, contra nuestros impulsos pecaminosos, no es frustrante, o tal vez puede parecerlo inicialmente, pero a la larga nos produce daño. Luego también fíjate, bienaventurado el varón, o sea, el hombre. Esto no es cuestión de iglesia ni de pastores. Aquí cada uno tiene que moverse por salvar su sardina de la quema. O tú velas por tu vida o nadie va a velar por tu vida. Bienaventurado el hombre o la mujer. Esto no es una cuestión comunitaria. Nos podemos ayudar, pero al final, mañana, el dueño de tu vida no soy yo, eres tú. Y el responsable de ella también. Por otra parte, quien soporta la tentación, si es feliz la persona que soporta la tentación, bueno, esto es de sentido común, que se puede soportar la tentación. Esto no es teología, porque si no, no lo diría. Luego entonces, hermanos, hay que tener valentía y confianza que tal vez, cuando seas tentado, podrás soportar la tentación. Además, insisto, cuando se soporta esta tentación se experimenta bienestar y se experimenta felicidad, como dice. Ojo, felicidad no por el triunfo que supone haber soportado la tentación y haber salido indemne, que eso ya produce una cierta satisfacción, pero yo estoy convencido que la felicidad a la que se refiere es a la satisfacción de sentirse victorioso en una tentación y salir adelante de una prueba. Aquí hay un pequeño juego de palabras que no debe pasarnos inadvertido. Santiago habla, fíjate, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la tentación,
La prueba. Porque la tentación no es lo mismo que la prueba. La tentación es algo más pequeño que forma parte, tal vez, de una prueba. Y hay que entenderla en el contexto de la prueba. Y cuando vences esa prueba, recibes, madre mía, un premio celestial, que es la corona de la vida, ¿te das cuenta? Esta corona de la vida no es la salvación tampoco, porque eso se lo está diciendo Santiago a personas que ya han creído. No van a recibir la salvación si ya la tienen. Yo no sé muy bien a qué se refiere, pero es algo más extra que podemos recibir como premio de nuestro Señor si soportamos la prueba de las cuales las tentaciones forman parte. Otra cosa importante. Me encanta que Santiago no tiene desperdicio, dice, y lo digo de corazón, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Vamos, que hay un premio prometido desde antes de la prueba para aquellos que la vencen. Este prometido es un participio, y como todos los participios, menciona algo que pasa antes de. Está prometido desde el pasado, pero ese premio, hermano mío, lo tienes prometido ahora, tal vez antes de que seas probada o probado, o tal vez en medio de tu prueba, si es que sientes que estás en ella. Además, fíjate, lo normal de un cristiano es que intente resistir la tentación. Porque una de las implicaciones de la fe es que la persona intenta complacer a Dios y trata de alejarse del abismo del pecado, por muy criatura del pecado que es, como ha sido adoptada por Dios, quiere vivir como Dios le ha enseñado a vivir, quiere complacer a su Padre celestial y entonces intenta alejarse de esos patrones de conducta. Cuidado, yo no estoy diciendo esta mañana, que nadie me malinterprete, que los cristianos no pecan. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que los cristianos que aman a Dios procuran no pecar, y lo sostengo. No es lo mismo no pecar que procurar no pecar. Incluso diría más, un cristiano amante de su Padre seguramente peca todos los días y probablemente 1000 veces con el mismo pecado. Pero tampoco estoy hablando de eso. De lo que yo estoy hablando ahora y lo que te estoy preguntando es si convives con indulgencia con ciertas formas de pecado dentro de ti. Esa es la cuestión. Porque si eres indulgente con ciertas formas de pecado que tal vez tú conozcas dentro de ti, si te da igual pecar que no pecar, eso es lo que sí tienes que solucionar. Muchos de nosotros pasamos toda una vida luchando contra pecados que nos persiguen porque forman parte de vicios del pasado o de debilidades de nuestra naturaleza y honestamente pedimos perdón a Dios, honestamente nos arrepentimos, honestamente Dios nos restaura y tristemente volvemos a fracasar. Y repetimos el ciclo 1000 veces. Y tú sabes lo que dice la Biblia, que puedes pecar 1000 veces en el mismo pecado cada día y si pides perdón las 1000 veces, te humillas delante de las personas tal vez aceptadas y restauras lo que has podido destrozar, Dios te perdona cada una de las veces. Yo no estoy hablando de eso, que nadie se confunda en mis palabras. No hablo de pecados puntuales, hablo de actitudes pecaminosas. Vuelvo a insistir, pecados con los que tal vez convivimos. Fíjate además que aquí, bueno, no lo dice este pasaje, pero en esta situación de esperanza que te quiero describir antes de comenzar, es que cuentas con la ayuda de Dios. Porque Dios no deja que seas tentado más de lo que puedes soportar. ¿Eso está en la Biblia? Es como si hubiese, eso está en Corintios, capítulo 10, es como si hubiese un límite, una especie de dosis de tentación. 1 Corintios 10:13. Es como una especie de dosis de tentación. Y Dios, que no tienta a nadie, que no es el que te tienta, pero sí es el que controla la dosis que te llega a tu vida. Y siempre tiene no solamente una dosis ajustada a tus capacidades, sino la vía de escape. Y al final, si no escapo, ¿por qué es? Pues no más que te lo diga. Bueno, más cuestiones. No solamente tenemos que tener presente que, bueno, se puede escapar a la tentación,
que hay posibilidad de hacerlo. Pero bueno, Pablo, ¿y si caigo en la tentación? Si realmente fracaso delante de mí de Dios, bueno, antes de llegar a eso, segunda cuestión que mencionábamos, lo que te hace caer de la montaña de la salvación y hundirte en la miseria del abismo del pecado es, mira, lo siento, tú mismo. Es el segundo punto, la fuente de tu tentación eres tú. Antes de seguir adelante, porque como hablo de cosas peliagudas, que a mí me cuesta incluso entender, lo que tengo claro quiero que quede claro. Y tengo claro, bueno, no lo tengo claro yo, lo deja claro Santiago, porque rápidamente si empezamos a pensar en estas cosas, se nos enredan los cables en la cabeza y acabamos diciendo tonterías o disparates. Para que eso no suceda, él deja claro una cuestión que hay que aclarar ahora también, o simplemente repasar, porque lo deja tan claro él. Dios no puede ser tentado. En consecuencia, Dios no tienta a nadie. Además, miren qué términos los dice. Dios, lo dice el versículo 13, no puede ser tentado por el mal. Qué interesante. Voy a leerlo bien. Cuando el pasaje es brutal, perdón, es delicioso. Quiero decir, mira, cuando alguno es tentado, cuando uno nota la tentación en su vida, observa, el juego de palabras, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Cuando antes dice que tú eres tentado, no dices que eres tentado por el mal, pero ahora asocia la tentación con el mal. Las dos cosas tienen una misma fuente. Dios no tiene relación con el mal. Y punto. Por tanto, todas las cuestiones de pecado, tentación, eso no tienen que ver con Dios. Dios no tienta a nadie. Dios está fuera de toda esta escena, de toda esta esfera natural, tal vez pecaminosa. Y si te ves pensando tal vez que Dios te ha mandado una tentación o que Dios te está probando con esa eso no viene de Dios. La prueba sí, pero eso es otra cosa, que no es interés en este sermón. Quien tentaba a Job, ¿te acuerdas? Que decía, maldice el día que moriste, maldice a Dios y muérete. Perdón, maldice el día que naciste, maldice a Dios y muérete en paz y deja ya de sufrir. Ese no era Dios. Ese, pues era su amigo, su mujer o quien sea, pero eso no venía de Dios. Las tentaciones, por favor, que queden claros, no vienen de Dios. Dios no tienta a nadie. Segunda cuestión, y ahora sí entramos. Bueno, Satanás. No. ¿Dónde se menciona aquí a Satanás en el pasaje? Aquí no da Satanás por ningún lado, no lo ha mencionado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ha quedado claro, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por su propia... cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia... cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Dónde está Satanás? No defendas, hermana, hermano, todo para todos, Tú eres lo bastante malo como para pecar por ti mismo sin ayuda de nadie. Lo siento. Yo es lo que entiendo aquí. Y yo también, porque yo soy una criatura del abismo, por más que estoy con el Padre Celestial. Pero cuando mis impulsos naturales y cuando esa tendencia innata que tengo a la maldad la dejo que se desmelene un poco, pues acabo volviendo al abismo. Entonces, por favor, no te engañes. Satanás no es necesario para que que experimentes una tentación, porque la fuente de la tentación generalmente eres tú mismo. El pecado nace dentro de cada uno de nosotros. Cada uno genera su propio pecado a través de su propia concupiscencia, lo está diciendo. Otra cosa, la tentación, por tanto, puesto que es generada por cada uno, es personal y personalizada. Le explico. Esto conviene que lo tengas presente. Y ahora veremos un ejemplo. Personal quiere decir, pues esto, que cada uno se la genera a sí mismo. Y personalizada quiere decir que se la genera cada uno de acuerdo a su propia concupiscencia, que ahora la definiremos, o sea, a su propio gusto y manera. Y te cuento un ejemplo histórico. Hay una persona que nació en un pueblo de cierta provincia de España. Vivió una vida muy disoluta, desordenada, viciosa,
Y un día en su juventud, muy tardía, conoció al Señor y al Evangelio. Su vida cambió. Llegó con la convicción que su vida había sido tan miserable y desordenada donde él vivía, que le sería más fácil vivir su nueva vida cristiana si se mudaba a vivir a otro lugar, con otro entorno, con otras relaciones, y empezar otra nueva vida en todos los sentidos. Y fue lo que hizo, se fue a vivir a Barcelona. Allí conoció a una chica con la cual se casó, con la cual fundaron una familia, y me consta, o tengo la convicción, que es una gran persona y un gran cristiano. Y el tiempo pasó. Un día su madre se puso muy enferma, entonces él fue a cuidar de su madre y volvió al lugar donde vivía. Y me contaba que su madre, que estaba en el hospital ingresada, pues él se levantaba por las mañanas, montaba en el coche y atravesaba con su coche, recorría con su coche la carretera que atravesaba la zona donde estaban todas las discotecas, salas de fiestas, bares y prostíbulos que un día él frecuentaba. Y lo que es peor, porque por la mañana está todo cerrado, tranquilo, y era solo una carretera, pero por la noche, los coches, la gente que entraba, salía, las luces de neón encendidas, él volvía a atravesarlo porque volvía muy tarde todos los días del hospital, a su casa, la que fue su casa, la casa de sus padres, a dormir. Y al amanecer otra vez, cada día este hombre atravesaba 2 veces por esos lugares, sobre todo por las noches. La gente, los gritos, a veces se tenía que parar delante de todos aquellos rótulos. Y yo le pregunté, cuando me contó esto, oye, ¿y qué sentiste? Hombre, la verdad es que esto no se le pregunta a un hombre, pero a tu amigo sí se lo puedes preguntar, y tu amigo te lo puede contestar. ¿Y sabes lo que me dijo? Varias cosas. ¿Tú sabes lo que me dijo y te lo cuento yo a ti hoy? Me dijo, mira, Pablo, cuando un hombre está en esa situación, son muchas las cosas que le pasan por la cabeza. Vamos a hacer un experimento mental. Ahora te meto a ti en mi coche y te llevo esta mañana o esta noche a esas zonas de salas de fiestas, de prostíbulos y de lugares desordenados, y cuando regresemos aquí te preguntaré qué has sentido. Porque a lo mejor has sentido indiferencia, pena, compasión, o a lo mejor te has sentido seducido. ¿Por qué hay tantos sentimientos tan distintos? Depende de la persona. Mi amigo me dijo que de verdad aquello le suponía un problema, Al final me lo dijo. Pero te vuelvo a preguntar, ¿por qué él sentía eso y en nuestro experimento mental tú tal vez no sientas nada? Porque la tentación es personalizada, porque lo que para ti es un grave problema, que depende de tu propia tendencia, de tu propio instinto y alimentado por tu propia concupiscencia, para mí o para otro tal vez no. Por eso hay que valorar esto y saber que las fuentes de tentación son tal vez tan distintas como las personas. Insisto, aún siendo tentado, es posible huir a la tentación, resistir a la tentación. Vuelvo a repetirme con 1 Corintios 10. Lo que pasa que, naturalmente, ahora evitar la tentación es más difícil que antes cuando no fuiste tentado, porque estás más cerca del abismo. Mira cómo es la ladera, ¿lo ves? Sigamos adelante. Bueno, no sigamos adelante. 2 cosillas te digo, 2 trucos. Primero, una huida a tiempo, ¿te acuerdas de la frase? Es verdad, es una victoria. El que evita con el conflicto no es el cobarde, es el sabio. Entonces, si evitas la fuente de la tentación, no eres un cristiano pusilánime, eres un cristiano sabio. Segunda cuestión, que es una aplicación de la primera, la mejor manera de evitar la tentación es huir de ella. No es como dice la publicidad, que ya lo llevo oído en 2 anuncios, esa frase de Oscar Wilde, la mejor manera de evitar la tentación es caer en ella. Eso no es verdad. La mejor manera de evitar la tentación es huir de ella. Pasa que Oscar Wilde, con la vida tan disoluta que llevaba y desordenada, pues claro, le apetecía y le divertía decir estas cosas. Por tanto, ten cuidado, sé realista y huye a tiempo.
Tercer paso en la tentación. Ya no es solamente que hay unas palabras de aliento porque podemos escapar a ella, ya no solamente es cuestión de que tengamos presente que la fuente de la tentación está en tu propio interior, no en el diablo, no en terceras personas, sino en tu propia concupiscencia, sino un poco la cuestión del proceso de la tentación. A ver, ¿qué es lo que finalmente a mí me hace caer desde la montaña de la salvación al abismo del pecado? Pues mira, tu concupiscencia. La hemos mencionado ya varias veces esta mañana y aún no la hemos definido. Lo que nos hace caer vez tras vez es la concupiscencia. Si la buscas en el diccionario, yo lo hice, la definición que da es un rollo. Porque esa gente no entiende la palabra de Dios, son de estos lingüistas y tal, y te dicen que hay deseo de bienes terrenales y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Es mucho más fuerte y peor. Si es que, si me permiten, me he inventado una y te la voy a... Mira, la concupiscencia es una codicia ilegítima y desordenada. Es un impulso natural que proviene del interior de tu ser y que pretende satisfacer un deseo personal, generalmente psicológico o fisiológico. Y esto último lo digo en el peor de los sentidos, que suele ser que es pecaminoso y que solo pretende satisfacer tu propia necesidad interior egoístamente, a costa de pecar o hacer daños a otros si hiciere falta. Nace de lo más oscuro y profundo de tu alma, de tu naturaleza animal. Eso es la concupiscencia. Y es verdad que no todos los deseos son pecaminosos en sí mismos. No, yo no he dicho eso. Una cosa son la concupiscencia, otra cosa son los deseos naturales. Pero ojo, porque pudieran acabar siéndolo. Pero es que es verdad, seamos realistas, que los peores deseos tampoco son pecados en sí mismos, todavía, y que desde el deseo hasta el pecado hay una distancia, es verdad, pero esa distancia a veces se recorre muy deprisa, también lo sabes. Es verdad también que es necesario mantener bajo control nuestros propios deseos porque son ellos los que alimentan la concupiscencia. Ejemplo, todo el mundo aquí sabe, porque yo lo manifiesto públicamente, y de momento no me avergüenzo, el placer, mi deleite y el placer que supone para mí, pues, una buena cerveza. No pasa nada. No pasa nada. No tengo por qué avergonzarme. Pero hay que mantener el control sobre los deseos, porque la gente como yo, que le gusta mucho una cerveza, si no controla sus deseos, se deja gobernar por ellos y rompe su voluntad en favor de ellos, a veces, tú lo sabes, acaban de alcohólicos. ¿O no? Una cerveza no tiene ningún problema, aunque te guste la cerveza no es malo. No, lo que pasa es que todo deseo intenso contiene la semilla de la concupiscencia y la adicción. Por eso cada vez que te bebas una cerveza, si te pasa como a mí, que te gusta mucho, tienes que hacerte la pregunta que yo siempre me hago: ¿la bebo porque quiero o porque la necesito? Y si algún día alguien te dice que estás bebiendo demasiado, tal vez debas escucharle a esa persona más que a ti mismo, porque normalmente cuando empiezas a beber demasiado o cuando comienzas a ser arrastrado por tus deseos, sueles perder el norte y dejas de entender bien las cosas. Pero bueno, esto es solo un ejemplo. Lo que pasa es que de estos ejemplos nuestra vida está llena. Me lo pide el cuerpo. ¿Conoces esta frase? A ver, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Bueno, no lo conteste. A ver, porque normalmente cuando la gente dice me lo pide el cuerpo, me está diciendo algo raro. Dale a tu cuerpo, esa canción, dale a tu cuerpo alegría Macarena, porque el cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Creo que ya lo mencioné por otros motivos en otros de mis sermones. A ver, ¿de verdad que el cuerpo es para darle alegría y cosas buenas?
La aspiración máxima en la vida de una persona es darle alegría y cosa buena a su cuerpo. Confía en la fuerza de tu corazón. Esto está en una canción, ¿eh? Lo tengo aquí apuntada. La mente razona, pero el corazón sabe. Vaya, esta sí que es buena. A ver, el corazón si acaso siente, pero el corazón sabe. No, esto es una película, ¿eh? La mente, además queda tan bien, suena tan elocuente, la mente razona, pero el corazón sabe. Y tú te quedas, he descubierto una verdad profunda, y es un timo, no es cierta. Si lo sientes en tu corazón, es verdadero. Vaya, hombre, yo pensaba que era sincero. Esta es de Walt Disney, de esta de Frozen, esta última que he dicho. Si no, ella una derivada. Y guardo para el final la mejor, vamos. Te la quiero leer para no equivocarme. Concéntrate en el momento. Siéntete. No pienses. Usa tu instinto. Esta se lo dice Kim Jong-un a Anakin Skywalker en Star Wars. Claro, seguramente por eso Anakin Skywalker acabó convirtiéndose al final en Darth Vader, porque como no se dejó llevar por su instinto. A ver, hermanos, ahora me dirás, bueno, ¿eso son solo canciones o son frases sonoras en algunas películas? Sí, pero son una filosofía y expresiones de un modo de vida. Y cada vez que nos las decimos o nos las repetimos o las escuchamos, escucha tu corazón. Me venía diciendo Roxette el miércoles, que la escuché por última vez esta canción en la radio. No os hablo de los 80, hablo de hace 4 días. Escucha tu corazón y verás qué bien te va en la vida. ¿Pero qué voy a escuchar a mi corazón si cada vez que escucho a mi corazón he hecho algo malo? Esto es como el que dice, que sea lo que Dios quiera. Pero cuando la gente dice esa frase, normalmente va a hacer un disparate. Bueno, vuelvo a decir, si te sigues creyendo todas estas afirmaciones de déjate llevar, de busca de tu instinto, pues puedes acabar gobernado por tus instintos. Y conocemos muchos tipos de personas gobernadas por sus instintos. Ludópatas, obesos mórbidos, ayúdame por favor, alcohólicos, sexólicos, drogadictos, adictos a los videojuegos, adictos a los gimnasios, al estar sano, vigorexia creo que lo llaman, el tener un cuerpo maravilloso, y podemos seguir diciendo docenas de ellas. Algunas de estas que he mencionado en sí mismas no son malas. Por ejemplo, cuidar al cuerpo es algo fantástico y necesario, pero hacer de eso el objetivo de tu vida y que toda tu existencia sirva para cuidar tu cuerpo, pues se convierte en algo patológico, que es y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos, que es esto de la vigorexia hasta que digo. Por tanto, por favor, lo he dicho y lo repito, ten cuidado con 3 cosillas. Cualquier deseo contiene la semilla de la adicción. Segunda, sentir la fuerza de la concupiscencia dentro de ti misma o dentro de ti mismo no es malo, eso es humano. Pero cuidado, porque ya hay una tensión dentro de ti. Porque la concupiscencia empuja a desear cosas. Y ahora volvemos a hacernos la pregunta, ¿dónde está la zona de peligro? Madre mía, ya estamos un paso más que antes, porque ya no solamente te has acercado al abismo del pecado, sino que hay una fuerza que proviene dentro de ti que te está empujando hacia adelante, hacia el abismo. Se puede volver atrás, todavía, pero se puede volver atrás a costa de un gran esfuerzo y determinación personales, claro, porque ha llegado más lejos. Ahora, esta concupiscencia tiene una característica que produce atracción y produce seducción. Estas palabras son, madre mía, elocuentes. Atracción es acercar, retener a otro o a otros hacia uno mismo. Es decir, que la concupiscencia genera atracción. ¿Te das cuenta de la dificultad extrema que tiene para el humano lidiar con estos asuntos? Además de atracción, la concupiscencia genera seducción. No lo digo yo, lo dice aquí. Lo voy a leer otra vez.
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Seducir, pues es engañar con arte, con maña, persuadiendo con dulces palabras para que la persona acabe haciendo algo malo. Seguramente el diccionario dice algo más o menos así. ¿Te das cuenta que la concupiscencia, al final, si no la paras a tiempo, llega a engañarte? Ya has sido engañado. En este momento, caer al abismo del pecado es lo más fácil del mundo. Todavía es posible evitar pecar. Todavía es posible caer, pero ya no puedes salir por ti misma. Me temo, ¿eh? Bueno, y mi humilde experiencia es que no se sale por uno mismo. Porque como deseas aquello que te atrae, como además has sido seducido por aquello que te atrae, y no lo ves como algo malo, lo deseas, te atrae y no es malo, entonces te abandonas y te lanzas al abismo. Solo es posible escapar de caer en el pecado en este punto a menos que se reciba ayuda de terceras personas. Y, no ha acabado, y confíes firmemente en ellas hasta el punto de creerlas más que a tu propia voluntad. Digo esto porque con frecuencia cuando la persona llega a este punto, como se siente seducida y engañada, ha cambiado su mentalidad, y cuando el otro te está diciendo no hagas eso que es malo para ti, empiezas a decir que si tú que sabes, esto no es lo que parece, es que hay matices que deberías conocer, es que siempre hay mil y una razones que oyes de personas en este punto, o de ti mismo que te dices, si te escuchas cuando te ves antes de caer, a ti mismo como consecuencia de esto. Por tanto, si queremos evitar nuestros fracasos pecaminosos, fíjate, cuanto más lejos vayamos, más difícil es evitar al caer. Bueno, ¿y el diablo entonces, Pablo, no tiene nada que ver con todo esto? Bueno, sí que tiene que ver, naturalmente, no en la fuente, pero al diablo sí le interesa mucho que pecar sea fácil y agradable. Entonces, aunque él no genera el pecado dentro de ti a la luz de este pasaje, y este pasaje no habla del diablo, pero yo creo que la Biblia lo dice en más lugares y es conveniente que ahora lo mencionemos. El diablo hace que el pecado sea más fácil y más agradable. ¿Qué va a pasar, hombre? Si al final todos tienen sus miserias. Si todos, al fin y al cabo, si tú supieras cómo es la vida de los demás, seguramente hacen cosas iguales o peores. Recuerda que sin su invitación también no pecarías. Recuerda que sin su invitación pecarías. Ahora bien, recuerda que Él está interesado y te va a ayudar, va a empujarte por detrás para que caigas antes. Pero si tú no te hubieras metido en la ladera del abismo del pecado, pues tendría que empujarte más y desde más lejos. Cuando estás lo bastante cerca, con solo un dedo, ¡pum!, caes. Otra cosa relacionada con esto que tienes que tener presente: al final, todas las tentaciones, cuando el diablo interviene, al final siempre te hace la misma pregunta. ¿No te has dado cuenta? Yo siempre me siento tentado del mismo modo. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por este rato de placer? Esa es la pregunta que siempre al final hay dentro de mí. Ejemplo. Estás discutiendo con alguien, tal vez tu esposa, y llegáis a un punto de tensión, y a ti se te ocurre una frase, la voy a machacar, y por un momento te piensas si la dices o no, y dices, ¿cómo no la voy a decir? Y lo sueltas allí, y te sientes grande, ¿a que sí? Ese es el momento de placer. Qué a gusto me he quedado. Luego vendrá la vergüenza, la culpa, el perdón, pero te ha dado placer. En ese instante te has sentido grande. Te vas al supermercado y te das cuenta que ni hay cámaras ni vigilantes y hay botes de colonia, que ahora parece de moda esto de los botes de colonia y de llevárselos.
y te los llevas y no te pescan. ¡Qué placer, qué bien! ¡Lo he logrado! Total, y ahí vienen los argumentos, total. En el fondo los necesito. Ellos tienen miles. ¿Qué son 2 botes de colonia para este hipermercado? No es una pérdida relevante. Y a mí me arregla durante meses. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y cuánto estás dispuesto a pagar por este momento de placer, cuando te ves vencedor llevándote los botes de colonia? Luego vendrá lo que tenga que venir, pero en ese momento te sientes grande otra vez, ¿no te das cuenta? Siempre al final es esta la cuestión. Lo que pasa es que ten en cuenta que después de ese instante de placer efímero, si todo va bien y eres sensible al Espíritu Santo, viene el fracaso, el remordimiento, la culpa y la vergüenza. Y la confesión. Pero bueno, parece que no acabamos de entender estas cuestiones. Ten en cuenta que el pecar, también somos realistas, produce placer. No solo Satanás a mí noto que me tienta de este modo. ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por este rato de placer? Porque pecar me produce placer. Yo lo admito. Y creo que esa es la principal atracción del pecado hacia cada uno de nosotros, que en el instante de pecar nos sentimos grandes. Pero después del pecado, otra vez te recuerdo, viene la vergüenza, la amargura, el remordimiento y los daños a otras personas, que a veces los hay. Fíjate que el pecado es consecuencia de la tentación, y ya quiero terminar, que estamos en el último punto. El pecado es producido por la tentación. Vamos, cada vez que hay tentación, hay pecado. No, yo no he dicho eso, voy a explicarlo mejor. Digamos, cada vez que hay pecado, ha habido tentación. Claro, esto es de sentido común, no hay que leer la Biblia, porque ningún hijo de Dios que ama a su padre va a pecar así por las buenas. Tiene que haber algo que le empuje a hacer algo malo, la concupiscencia. Cada vez que pecamos hay tentación. Afortunadamente, y por lo que hemos dicho al principio de este sermón, no siempre que hay tentación hay pecado. Es posible evitar a la tentación. Otra cosa importante, el pecado, como la tentación, también es personal y personalizable. No le vamos a dar vueltas al asunto. Lo que para uno es una tentación y un pecado recurrente, para otro no. Yo no tengo ningún problema con las máquinas tragaperras y con ese tipo de ludopatía. No sé si alguna vez he echado dinero dentro, pero mi vecino se gastaba las nóminas enteras. Uno que tuve hace unos años. Qué lástima. Y la máquina era la misma, estaba debajo de nuestra casa. Para él era un problema y para mí no. Porque el pecado, como la tentación, es personal y personalizable. Cuando peques, por favor, quien peca eres tú. Date cuenta de lo que hemos dicho. Satanás te empuja, te ayuda, pero el que peca es el humano. Por eso es el humano que ha pecado el que luego tiene que pedir perdón. No decir que es que el diablo, no, soy yo, porque soy yo quien ha pecado. No el diablo me empujó y ayudó a que esto sucediera, pero yo soy el responsable. ¿Y a quién le pide Dios las cuentas? No eches la culpa a los demás. Esto es natural, ¿te acordáis? Ya al principio de la humanidad, va Dios a Adán y le pregunta, ¿qué has hecho? Dice, ¿yo? Además, la respuesta de Adán es buenísima. Yo, la mujer que tú me diste. Esa respuesta buenísima, como diciendo, Dios, tú no quiero ser irreverente, pero la respuesta lo que está diciendo es, Dios, tú sabrás con la clase de compañera que me has dado porque tú la escogiste para mí, mira lo que me ha hecho. Esa es la respuesta de Abraham. Adán, gracias. Dios va a Eva, ¿y qué dice Eva? La serpiente. Y va Dios, esto es humano. Todo lo hacemos. Por favor, pues, sea honesto. Y ojo con el pecado, porque el pecado siempre, lo más difícil es la primera vez. Sobre todo con los recurrentes. Estoy hablando ahora de los pecados recurrentes. No pasa nada, hermanos, si estás luchando toda una vida con un pecado. Aquí el apóstol no lo dice, pero el Señor nos lo dice, lo enseña. Y yo lo he parafraseado. Si 1000 veces al día pecas del mismo modo y 1000 veces pides perdón honestamente, yo creo que Dios te perdona las 1000 veces. Ahora, si a ti te da igual pecar
o no pecar y caes 10 veces porque te da igual en el mismo asunto, le estás tomando el pelo a Dios. Esto no lo dice la Biblia, esto último, esto lo digo yo, ¿eh? Pues oye, no me da igual pecar que no pecar, vivo la vida a mi bola, perdón, a mi aire, como dicen ahora, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión. Ojo, porque, y acordaos del ejemplo de las adicciones que se ocultan a veces debajo de las aficiones, porque nuestros grandes fracasos muchas veces son la degeneración de nuestras pequeñas miserias. Quiero decir que, y esto lo he visto en la vida de verdad, y en mí mismo, la miseria personal, la que sea, la que tú padezcas y tengas, porque todos tenemos miserias, todos las tenemos. Miseria personal, más dejadez. Así soy yo, no me entiendes, a veces hasta la justifico. Más tiempo, fracaso personal, que incluye con mucha frecuencia el pecado. Porque las miserias personales hay que tenerlas a buen recaudo. Otra cuestión, y no quiero terminar, sin decirlo, pecar es muy grave, ¿eh? El que lo hagamos todos los días, y que todos los días pidamos perdón, y todos los días nos acostemos como si no hubiera pasado nada, no tiene que darte la sensación de que no has hecho nada malo, ¿eh? Te has jugado la vida cada día has fracasado, y cada día Dios te ha perdonado, esa es la cuestión. Pero a Dios le ofende mucho cada uno de mis pecados, porque piensa que la consecuencia del pecado siempre es la muerte. ¿Es la muerte del pecado la consecuencia? Pero si lo acabas de leer, Pablo, versículo 15. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La consecuencia de cada uno de mis pecados es la muerte más amplia, tal vez física, pero seguro espiritual, porque me hace caer de la montaña de la salvación. He dicho en términos más teológicos, me separa de Dios. Imagínalo como quieras, pero me aleja de mi posición, me aleja de mi familia espiritual y vuelvo al miserable abismo del pecado otra vez. No pasa nada, siempre hay posibilidad de restitución cuando haya pecado. Y hay que tenerlo presente. Aún en el peor de los casos, Dios es bueno, hermanos, y hay posibilidad de restitución. Y hay posibilidad de restitución cuando hay arrepentimiento y confesión. Pero claro, para que haya arrepentimiento y confesión también tiene que haber análisis de tu vida, no como yo mencionaba hace un momento. No sé, me da igual. Pues ahí no reflexiona, no te importa nada, pues así te va. Otra cosa importante, y tal vez aquí nos ayude la última imagen. Observa la dinámica de la tentación y del pecado en nuestras vidas. La concupiscencia la tienes siempre dentro. Y esto ya sabes que te lleva al pecado, y el pecado te lleva directo a la muerte. Del pecado a la muerte no se puede hacer nada. La única manera de intervenir es que la concupiscencia, para generar el pecado, necesita dos ingredientes que conoce el pasaje, que son atracción y seducción. Si tienes concupiscencia, que la tienes, corta la atracción. Si tienes debilidad por cierto tipo de lugares, por cierto tipo de prensa, por cierto tipo de películas que pueden llevarte al pecado, no lo veas. No vayas a esos lugares. Es que no tengo más remedio que ir, pues ve acompañado, confiésalo a tu esposa y vais juntos. A ver, si no soy capaz de meterme en una perfumería y comprar un bote de perfume para regalar a mis hijas, pues voy a ir con mi esposa y vamos a ir juntos. Si es que me es inevitable ir. Y si no, pues no sé, cómpralo por internet. No vayas. Y si vas a notar la atracción. Te queda la segunda opción, que es la seducción, que ya es mucho más difícil. Pero aún tienes una opción. Pero como estas dos las pases por alto, en catalán se dicen, has bebido aceite. No sé si lo entiendes. Has begut oli. Esa frase me gusta. Quiere decir, estás acabado. Ya lo has estropeado. Ya no hay. Ya lo que te queda es la cascada, fíjate que va en declive, el pecado, la muerte,
sí, y todavía Dios tiene solución. Arrepentimiento, confesión y perdón. ¿Puedo orar? Señor, gracias por tu palabra, gracias por